Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Quería saber si saben la fecha del recuperatorio, si va a ser antes o después del receso, o todavía no tienen nada. el recuperatorio es después del receso. Después del receso, dale, muchas gracias, profe. Sí. Primera semana después del receso, o segunda. ¿Mm? Dale, perfecto. Bueno, hacemos entonces, continuamos con lo que habíamos empezado la clase pasada, que vimos toda la parte de cinemática, ¿eh? O sea, esto del estudio de los movimientos sin considerar las causas que lo provocan o que lo generan. En definitiva, la fuerza. Hoy vamos a continuar con la última rama de la mecánica, que es la dinámica. Y bueno, ahí sí vamos a considerar estos motivadores de movimiento que son las fuerzas, ¿eh? Antes un avisito para aquellos que no lo hayan visto. Bueno, ya está formalmente designado el sábado 25 del 6 el primer parcial. Bueno, estén atentos. Esto va a ser en Neuquén, aulas a designar, dice allí el aviso, como siempre. Bueno, una vez que esté todo organizado, se les avisará quienes ingresan a tal o cual aula, el horario, etcétera, etcétera. Bien, y acá también se comenta, se indica que el 30 abre el evaluable en la semana del 30, el evaluable 3 y 4 y cierra la semana del 13, previo al feriado XXL. También estén atentos con eso, por favor. Todas las preguntas acerca de evaluables, bueno, he visto ahí en consultas generales que, bueno, vuelven a preguntar cuáles son las condiciones para poder rendir el parcial. Bueno, les recuerdo, tienen que hacer los 2 evaluables y por lo menos aprobar uno. Esa es la condición. Respecto de algún tipo de recuperatorio de eso, bueno, no tenemos por el momento novedades, pero usualmente si se decide y se considera pertinente, se vuelve a abrir algún evaluable para algún tipo de recuperación. Eso es, digamos, algo que se ha hecho, no hay indicación por el momento, así que bueno, atentos con eso. Bueno, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? Bueno, yo voy a proyectar acá nada más que estos resúmenes que había pasado. Todo lo que está a la izquierda sería para nosotros estas formulitas que van a estar en la tabla, en la tablita de fórmulas que van a tener disponible en ese momento. Seguramente, no sé si ya está publicada, pero bueno, se publicará para que ustedes puedan imprimirla y llevarla en blanco, sin anotaciones. Los esquemas en este caso obviamente no van a estar allí. Todos estos esquemas tienen que saberlos, recordarlos. Bueno, ¿qué pasaba con el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, aceleración nula, decíamos, velocidad constante, la velocidad era la variación de la distancia recorrida o de la posición respecto del tiempo. Y bueno, y teníamos lo que llamamos una ecuación horaria, la posición del móvil. Nosotros mayormente vamos a ver movimientos horizontales, así que sería esta formulita que vamos a tener que usar.
X, la posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo o el lapso de tiempo considerado. Bueno, se nos van a presentar dos casos. Para esto, esto van a utilizarlo para hacer esa lectura de gráficos que practicamos la clase pasada. Si el móvil se aleja, o sea, la velocidad es positiva, desde mi punto de observación, bueno, tendremos una recta creciente que no parte del origen si la posición inicial es distinta de cero. Es decir, que el móvil se va alejando, ¿sí? La velocidad es constante, esto resulta en el diagrama velocidad-tiempo, una recta paralela al eje horizontal, al eje de tiempo, y la aceleración es una recta que se superpone con el eje horizontal, o sea, el de tiempo, porque es cero precisamente. Aceleración es nula. Bueno, recordemos también este concepto de que debajo de la gráfica velocidad-tiempo, el espacio recorrido está representado por la superficie de ese rectángulo cuadradito que podemos hacer ahí abajo. Bueno, caso contrario, el móvil tendrá velocidad negativa. Si la velocidad es negativa, va a partir de una posición inicial seguramente alejada, va a venir hacia nosotros. Esto va a resultar en una recta decreciente, con una velocidad negativa, paralela al eje horizontal, debajo del cero, obviamente. Y la aceleración sigue siendo negativa. Negativa. Bueno, eso era MRU. MRV, bueno, ¿cuál es la diferencia? La aceleración en este caso puede ser positiva o negativa, pero constante. Esto es lo que tenemos constante en el MRV. La ecuación horaria de la velocidad sale de la definición de aceleración. Aceleración, recuerden, era velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. De ahí sale esa igualdad que estoy señalando. La ecuación horaria de la posición es una función cuadrática. Eso indica que la curva, ahora es una curva en la gráfica posición-tiempo. Si la aceleración es positiva, va a ser una curva creciente, decíamos, una parábola, obviamente, una función cuadrática con las ramas hacia arriba, caso contrario, ramas hacia abajo. Si la velocidad crece, es una recta positiva, como ven acá. El espacio también estaba representado por esta superficie debajo de esa recta. Y por último, bueno, la aceleración ya no es cero, ¿no? Entonces puede ser positiva o negativa. En el último caso, cuando el movimiento es desacelerado, obviamente, la velocidad va a decrecer en forma constante, o sea, a través de una recta. Bueno, y lo último que habíamos visto, es con lo que vamos a arrancar el día de hoy, era el movimiento circular uniforme, aquel movimiento de una partícula o cualquier móvil con una trayectoria circular. Decíamos en ese caso que a pesar de que su velocidad angular era constante, es decir, barría ángulos iguales en tiempos iguales, aparecía una aceleración que la mantenía en esa trayectoria circular. Lo mantenía allí
sin salir de ese círculo. Teníamos tres formas de calcularlo. Decíamos que la aceleración centrípeta era velocidad angular al cuadrado por radio o velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o velocidad tangencial por velocidad angular. Y yo les decía en ese momento, bueno, utilizaremos eventualmente la formulita que más cómoda nos quede para calcular esta variable, velocidad. Esa aceleración obviamente es constante, es constante. Y bueno, como concepto aparecía frecuencia de periodo, que la utilizábamos para definir la velocidad angular, que podía ser expresada como 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia, ya que la frecuencia es la inversa del periodo. Algo así. Bien, partimos de esto, entonces vamos a hacer un ejemplito. En este ejemplo en particular nos están pidiendo varios puntitos acerca de varios móviles que se mueven en una trayectoria circular de este tipo, como la que seguramente deben estar viendo, en distintas posiciones. Respecto del centro, tengo tres móviles a analizar: el móvil A, el B y el C, a distintas distancias del centro, o sea, con distintos radios de círculo, más o menos como en una pista de carrera se presenta este tipo de situación, algo parecido. Bueno, ¿qué nos piden? Calcular la aceleración centrípeta de un ciclista, el ciclista A, dice en particular, en primera instancia, en un instante en el que el módulo de su velocidad angular es de 0,5 radianes sobre segundo y el radio de la curva que describe es de 20 metros. Bueno, en este caso entonces voy a analizar primero los datos. Los datos que tengo son el radio de ese círculo que está recorriendo el ciclista, que es de 20 metros, y tengo la velocidad angular, de ese ciclista, que es de 0,5 radianes sobre segundo. Bueno, como yo les decía recién, vamos a utilizar para calcular la aceleración centrípeta la formulita que más nos convenga. Como tenemos velocidad angular y radio, bueno, voy a utilizar la fórmula que dice velocidad angular al cuadrado por el radio. Voy a sustituir simplemente esos valores que son datos. Me quedará 0,5 al cuadrado por 20 metros y eso nos da una aceleración angular de 5 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, el inciso es simplemente un ejercicio de cálculo de aceleración centrípeta. Bueno, en el inciso B dice la trayectoria circular del ciclista B, el que está más adentro de ese círculo, tiene un radio 2 metros menor que el ciclista anterior, y si se desplaza con la misma velocidad tangencial, o sea que la velocidad tangencial de A es igual a la velocidad tangencial de B, así. Me preguntan si podrá sobrepasar ese ciclista B al ciclista A.
Bueno, para esto, bueno, vamos a recurrir al sentido común. A ver, el ciclista B recorre un círculo de menor radio. Quiere decir que la longitud del perímetro de ese círculo es menor que el A. Entonces, aparentemente, si están con una velocidad tangencial igual, en teoría debería alcanzar, porque el otro tiene que recorrer más camino. Como verán, el perímetro del círculo A es más grande. Eso me dice el sentido común. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, simplemente analizar los datos. El radio de B decía es 2 metros menos, ¿sí? O sea, no de 20 metros, sino de 18. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, entonces, calculamos la velocidad tangencial de A, porque yo lo que tenía como dato era la velocidad angular. Bueno, para esto utilizamos la formulita que ya tenemos, ¿sí? La velocidad tangencial de A va a ser igual a la velocidad tangencial de B, igual a la velocidad angular de A, que era dato, ¿sí? Por el radio de A. Estoy calculando velocidad tangencial para A. Y esto resulta en 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, esa será entonces la velocidad de ambos ciclistas, A y B, tangencial. Pero bueno, el parámetro que necesitamos analizar es este de la velocidad angular, a ver si alguno de ellos recorre ángulos más grandes que el otro en tiempos iguales. Eso me va a dar la pauta de que lo puede alcanzar o no. Para eso entonces calculamos la velocidad angular de B con esa velocidad tangencial que acabamos de calcular, ¿sí? Recurrimos a nuestra fórmula, ¿sí? La velocidad angular de B es la velocidad tangencial de B dividido el radio del ciclista B. Esto es 10 metros sobre segundo dividido 18 metros. Eso nos da una velocidad angular de 0,56 radianes sobre segundo. Bueno, observen que metro con metro se simplifica y me queda la unidad sobre segundo, que para nosotros son radianes. Bueno, y esto nos está diciendo que la velocidad angular de B es mayor a la velocidad angular de A, que es de 0,5. Así que, inevitablemente, en algún momento, el ciclista B, obviamente, lo va a poder sobrepasar. Y corroboramos de alguna manera lo que decíamos, que el ciclista B lo va a alcanzar al ciclista A porque tiene menos longitud de camino para recorrer porque el círculo es más pequeño. Bien, esto como práctica de velocidad angular, velocidad tangencial y aceleración, aceleración centrípeta. Bien, el inciso C. El inciso C dice el ciclista C, o sea, el que está más afuera, gira en una trayectoria de 21 metros de radio, o sea, más grande, un metro más que A, con la misma aceleración centrípeta que el ciclista de referencia, que es el A. ¿Cuál será su velocidad tangencial? Bueno, tengo como dato el radio, la aceleración
centrípeta de A, ya la habíamos calculado, era de 5 metros sobre segundo al cuadrado, acá lo tienen, en el inciso A. Simplemente lo que tengo que hacer es recurrir a una de las formulitas de aceleración centrípeta y despejar la velocidad tangencial de C. No sé si alcanzan a ver allí abajo, realmente. Se ve, profe. ¿Se ve? Bien. Bueno, No, eso, ¿se ve o no se ve? No escuché bien. no se ve. No se ve. Bueno, vuelvo atrás entonces y volvemos a la formulita. La que vamos a utilizar es esta formulita, que dice que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado, tangencial, dividido el radio. Eso nos están pidiendo, velocidad tangencial. Entonces, simplemente lo voy a hacer atrás, ahí. Si yo despejo de esta formulita velocidad tangencial, me va a quedar aceleración centrípeta por radio, por el radio, al cuadrado, así, velocidad tangencial. Y para despejarla, bueno, me va a quedar raíz cuadrada de aceleración centrípeta por el radio. Esa es la formulita que está allá abajo, que no alcanzan a ver. Bueno, aplico simplemente esa fórmula. Aceleración centrípeta de C, que es 5 metros sobre segundo al cuadrado, por 21 metros de radio, le saco la raíz cuadrada y eso me da, lo anoto acá arriba, 10,24 metros sobre segundo, porque es velocidad tangencial. Bueno, ese sería el resultado. O sea, como verán, simplemente hay que aplicar fórmulas. Las formulitas que ustedes van a tener, el único, lo que tenemos que saber es qué significa cada de una de esas variables de la fórmula y en qué unidades se mide. Eso es importante para poder hacer las simplificaciones correspondientes y eventualmente dar la respuesta en la unidad correspondiente. Si es velocidad tangencial, será metros sobre segundo. Si es velocidad angular, quedará en radianes sobre segundo. Y si es aceleración centrípeta, en metros sobre segundo al cuadrado. Eso sería todo. Y el radio, obviamente, en metros. Siempre trabajamos con unidades básicas del cine. Bueno, esto sería toda la parte de cinemática. Como habrán visto, más que nada se hace hincapié en la parte, en las formas gráficas, digamos, en la interpretación de gráficos, también en el cálculo, por supuesto, pero bueno, es en esa parte, digamos, del tema donde quizás tengan menor entrenamiento. Así que bueno, hacer los ejercicios, tienen varios ejercicios de lectura de gráficos, recuerden esas pautas de cuando es creciente, decreciente, lineal, o una parábola, etcétera, etcétera. Bien, pasamos entonces a la parte de dinámica. A la parte de dinámica, esto sí seguramente lo han visto a nivel medio, la mayoría de ustedes, y se trata precisamente de las leyes de Newton. Newton fue el que cerró todo este ciclo, todo este conjunto de saberes de esta rama de la física que es la mecánica,
vinculando lo que es fuerzas con movimiento, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir trabajando con las formulitas de cinemática, pero vamos a aplicar estos conceptos de leyes, de leyes de Newton. Ahí Catalina levanta la mano, te escucho Catalina, Profe, una duda sobre el tema dígame. del que estaba recién, antes de que Sí, pase el otro. sí, Como decía, metros sobre segundo al cuadrado. No sí, eso es entendí aceleración. cómo, Sí, sí, pero no entendí cómo se puede hacer el cálculo y sí. no, o sea, se toma como si fuera velocidad, no importa el cuadrado. No, no, el cuadrado indica aceleración. ¿eh? A ver, la velocidad la medimos en distancia recorrida en el transcurso del tiempo. Eso indica la unidad metro sobre segundo. La aceleración indica un cambio de velocidad, ¿eh? O sea que voy a tener lo escribo acá, Cata, a ver si se ve, variación de velocidad en el transcurso del tiempo. Eso es aceleración. Bueno, la velocidad, nosotros la medimos en metros sobre segundo. Y el tiempo lo medimos en segundos. Esa es nuestra unidad básica. De allí surge que la unidad de aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Y eso nos indica cuánto varía la velocidad en metros sobre segundo por cada segundo que transcurre el tiempo. ¿Se entiende, Catalina? Sí, 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 ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Bueno, sí, la entonces no, aceleración no afecta la centrípeta, cuenta. la cuentita del problema. Bien, es como Sí, una eso. división, Cata, de fracciones. Mira, lo hago acá abajo. Metros sobre segundo dividido segundo. ¿Sí? ¿Por qué digo fracciones? Bueno, si le pongo el número 1 ahí debajo del segundo, voy a estar con otra fracción. ¿Cómo se dividían las fracciones? Se multiplicaba cruzado. Metro por 1, iba arriba, o sea, me quedaba ahí metro por 1 es metro, y segundo por segundo iba abajo, segundo al cuadrado. De ahí surge lo de metro sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos? Esa Sí, sería lo la único unidad. que no me cerraba era en la cuenta anterior, cómo Ajá. era que si decía metros sobre segundo al cuadrado, o sea, con la raíz no entendía si por eso se cancelaba o sea, no se tenía en Sí, cuenta y quedaba como al después, final. claro, le podés sacar la raíz porque queda metro por metro, es por lo que había. ¿Mm? Quedaba aceleración por radio. Bueno, y aceleración es metro sobre segundo al cuadrado, por radio que es metro, me queda dentro de la raíz metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Sí, Ese ahora sí lo entendí, Ahora gracias. sí, bien. Esto hay que retrotraer esto de análisis dimensional, Cata. Para eso hicimos precisamente esto. Da. O sea, podés sacar la raíz de esa unidades. Bueno, leyes de Newton. Tres leyes de Newton. La más importante de las tres es la segunda ley, esa ley o principio de masa, que bueno, esa nos provee una relación, una formulita entre fuerzas, masas y aceleración. También vamos a incluir acá los conceptos de energía y de trabajo que nos van a ser de gran utilidad más adelante. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con las leyes de Newton. Ley de inercia. Bueno, como ven acá en la figurita, una persona que está andando en bici, o sea que tiene velocidad, ¿sí? Bueno, se encuentra con una piedra ahí en el camino y obviamente va a salir, si la choca, va a salir despedido.
Esto nos da la pauta de que los cuerpos que están en movimiento tienden a seguir estando en movimiento a menos que haya alguna fuerza exterior o algo que trate de impedir, como en este caso. Entonces el cuerpo va a salir despedido precisamente porque estaba con velocidad y no quiere dejar de estarlo, ¿sí? Y esto apunta básicamente a la masa de ese objeto o de ese cuerpo. Lo mismo, ya lo saben, sucede cuando un auto frena. Los cuerpos, los pasajeros en todo caso, tienden a ir hacia adelante y si acelera de forma así efectiva, bueno, también en ese caso se van para atrás. Esto lo hemos vivido muchas veces en nuestra vida cotidiana, en el cole, en un auto, etcétera, etcétera. Bueno, formalizando entonces, ¿qué dice la primera ley de Newton o llamada ley de inercia? Dice que todo cuerpo continúa en su estado de movimiento, MRU, a menos que se lo obligue a cambiar de estado a través de una fuerza externa no equilibrada sobre él. Bueno, y acá aparece una palabra muy interesante que es precisamente inercia. Bueno, ¿cómo definiríamos la inercia? Bueno, está representada precisamente por la masa de los cuerpos. Los cuerpos, cuanto más masa tienen, más difícil va a ser para nosotros moverla o frenarla, si está en movimiento, con algún tipo de velocidad. Yo la definiría por allí, no sé, en palabras simples, y con el permiso de Newton, diría que bueno, es la vagancia o la pereza de la materia. La materia no quiere moverse ni frenarse, ¿sí? Entonces, cuanto más masa tengo más inercia, y se presenta, o se hace patente, esta ley que estamos en. Bien, esto parece así, digamos, como no de mayor importancia, pero bueno, representa en definitiva la importancia de este concepto de masa a través de la inercia. La segunda ley de Newton, que es la ley de masa, fue deducida brillantemente por este físico, seguramente a través de la experimentación con el método científico. Y bueno, Newton evidentemente, aparte de ver cómo cabía la manzanita, seguramente se dio cuenta que si tomaba dos cuerpos de distinta masa, uno de pequeña masa y otro del doble de masa de ese cuerpo, y les aplicaba la misma fuerza, se dio cuenta y midió inmediatamente que la aceleración era menor en el caso de que el cuerpo tuviera mayor masa. Y eso, bueno, es absolutamente razonable. Si yo quiero acelerar un colectivo o un auto pequeño que están parados, ¿sí? Voy a tener que, y aplico la misma fuerza a ambos dos, obviamente al colectivo no voy a poder acelerarlo ni moverlo mucho, pero al auto sí. O sea, cuanto menor es la masa, mayor es la aceleración que consigo. Es decir, que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. La aceleración es grande cuando la masa es pequeña y viceversa. Bueno, y lo segundo que observó es que si tomaba dos cuerpos
de igual masa, y al primero de ellos le aplicaba una fuerza grande, y al segundo una fuerza pequeña, en este caso la mitad, como se ve acá en la figura, obtenía mayor aceleración en el primero y la mitad de aceleración en el segundo. O sea que respecto de fuerzas y masas, en este caso se deduce que la aceleración es directamente proporcional a la masa. Esto significa que cuanto mayor fuerza aplico, mayor aceleración consigo si la masa no varía. Bueno, y estos dos conceptos se unifican en una sola fórmula, la que tienen ustedes allí a la vista. Dice que la aceleración, y está marcada con un vector, porque recuerden que es una magnitud vectorial, la aceleración que consigo tiene la misma dirección y sentido que la sumatoria de fuerza o la resultante o la fuerza que estoy aplicando. En este caso, Newton dice la suma de todas las fuerzas. Eso indica que es la resultante. Esto ya lo vimos nosotros en estática, dividido la masa. O sea, aquí está representado esto de que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Sí? Eso conformaría la segunda ley de Newton. Bueno, si despejo sumatoria de fuerzas, me quedará esto que está aquí. Sumatoria de fuerzas o resultantes igual a masa por aceleración, o que fuerza es masa por aceleración, si hay una sola fuerza. Y lo vamos a trabajar definitivamente en forma escalar mayormente. Y esto se hace extensivo a otro concepto, que es el peso. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué dice la segunda ley de Newton? O ley de masa, que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, o sea, la resultante, e inversamente proporcional a su masa. Si hay una sola fuerza, bueno, será directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Decía yo recién que esto tiene una implicación enorme. Ya tenemos entonces aquí la relación que existe entre el peso y la masa. El peso lo definíamos como la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos. Estamos en la Tierra, por eso menciono la Tierra, a través precisamente de una aceleración que es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Bueno, la masa la medimos en kilos, la aceleración de la gravedad, si no se nos indica lo contrario, la vamos a considerar siempre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto nos da como unidad el Newton, como nosotros ya lo hemos trabajado. Todo esto entonces proviene de la segunda ley de Newton. Y para terminar, la última ley de Newton, este principio de acción y regresión, como ven acá en la figura, la nadadora... Perdón. Sí. ¿Puede pasar a la anterior diapositiva, por favor? Sí, cómo no. Ahí está. Ahí está. Gracias, profe. Listo. Bueno, la nadadora trata de impulsarse hacia adelante, ¿sí? Entonces, la dirección de su aceleración sería ahí hacia adelante. Y para ello, lo que hace es impulsarse, apoyarse en el borde de la pileta y aplicar
una acción sobre la pileta. O la pileta responde y le aplica a la nadadora una reacción, o sea, una fuerza igual, de igual dirección, de igual magnitud, pero de distintos sentidos. Y esto le permite entonces a esta nadadora impulsarse hacia adelante. Bueno, entonces parecería que cuando existe una acción, inmediatamente el otro cuerpo que recibe esa acción reacciona y devuelve una fuerza igual y de sentido contrario. Lo interesante de esto es que hay que tener en cuenta que estas dos fuerzas, este par de acción y reacción, no actúan sobre el mismo cuerpo. Si actuarían sobre el mismo cuerpo, esta nadadora no avanzaría directamente porque esas fuerzas, al ser iguales y de distintos sentidos, simplemente se anularían. Y ustedes saben que esto no sucede. Entonces, tener en cuenta esto, muy importante. Esta acción y reacción están aplicadas sobre distintos cuerpos. La nadadora ejerce una fuerza sobre la pileta y la pileta le aplica una fuerza a la nadadora impulsándola. ¿Sí? Esto parecería exactamente igual a cuando saltamos. Cuando saltamos, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos una fuerza a la tierra nos aplica una fuerza a nosotros y, bueno, salimos despedidos hacia arriba a mayor o menor altura de acuerdo a la fuerza que hayamos hecho. Y la tierra obviamente no se va a mover porque es muy grande, tiene mucha masa. Pero bueno, aquí se hace presente este principio de acción y reacción. Lo mismo pasa para un corredor, un caminante. Uno aplica una acción sobre el piso y ese piso nos devuelve una fuerza hacia adelante, nos impulsa hacia adelante. Eso nos permite precisamente caminar. Si estuvieran esas dos fuerzas aplicadas sobre el mismo cuerpo, esto se anularía. Bueno, lo mismo sucede con una pelota, ¿sí? Es una idea muy simple. Y así en infinidad de casos. Bueno, lo mismo sucede con un arma. Y lo enunciamos de la siguiente manera. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud e intensidad, en la misma dirección, pero con distintos sentidos. Y acá aclara que no se anulan mutuamente, pues están aplicadas sobre distintos cuerpos. Y esto produce precisamente, en algún caso, bueno, los movimientos que nosotros deseamos. Esas serían entonces las tres leyes de Newton. Numéricamente nosotros vamos a trabajar con la segunda, numéricamente con la segunda ley de Newton. Básicamente con eso, por eso vamos a traer aquí el ejercicio 23, que nos presenta un cuerpo de masa M, ¿sí? Al cual se le aplica una fuerza inclinada, 37 grados, dice aquí, hacia arriba y hacia adelante, así inclinada 37 grados, y nos están preguntando dos cosas: determinar el módulo de la fuerza de vínculo, esa normal que habíamos visto cuando estudiamos esto del diagrama de cuerpo libre, todo cuerpo apoyado, ¿sí?
recibe del piso una reacción hacia arriba exactamente igual al peso, si está allí apoyado, o sea, perpendicular a la Tierra, ¿sí? Nos están preguntando en este caso la normal. Bueno, como verán, tenemos una fuerza, en este caso, que está también tratando de levantarlo a este objeto, y esto seguramente va a tener alguna implicación en el cálculo de la normal, esa que nosotros asociamos casi siempre a, a la que tiene igual intensidad que el peso. No es siempre así. Para eso está precisamente este ejercicio. Bueno, me piden el módulo de la fuerza de vínculo, o sea, la reacción del plano, o la normal en todo caso, y el módulo de la aceleración del cuerpo. ¿Por qué nos piden esto? Bueno, porque esta fuerza está tratando de levantar y empujar hacia adelante ese cuerpo, ¿sí? Sobre una superficie que no tiene rozamiento. Esto nos está diciendo así claramente que este cuerpo va a acelerar seguramente. Y seguramente o no puede partir del reposo o no. Lo cierto es que va a aumentar la velocidad, por lo tanto va a tener aceleración. Bueno, ¿cómo analizamos esto? Bueno, vamos a tener que traer aquí este concepto de diagrama del cuerpo libre. Vamos a tener que diagramar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Bueno, recuerden que nuestro sistema de referencia siempre es positivo en dirección vertical, positivo hacia arriba, en dirección horizontal, positivo a la derecha. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Bueno, tenemos un cuerpo apoyado, ¿sí? Si este cuerpo tiene masa, tiene peso. Bueno, el peso es dato, el dato es 50 newtons. Bueno, ahora ya sabemos que el peso es masa por gravedad, por lo tanto podemos despejar la masa. La masa nos quedará peso dividido la gravedad, o sea, 5,1 kilogramos de masa tiene este cuerpito. Diagramé acá también la fuerza, que forma 37 grados con la horizontal, es de 40 newtons, ¿sí? Y la normal dibujada perpendicular a la superficie de apoyo, no necesariamente igual al peso, ahora vamos a verlo. Y también indiqué con una flechita la aceleración hacia la derecha, obviamente va a ser hacia la derecha. Si ustedes se fijan, este cuerpo, a pesar de que está actuando la fuerza de 40 newtons, no se está levantando. En realidad, esa componente vertical de la fuerza F, de 40 newtons, está tratando de disminuir la normal en todo caso. Bueno, este es nuestro diagrama del cuerpo libre. El cuerpo, como dijimos, está acelerado. Quiere decir que si este cuerpo está acelerado, no está en equilibrio. Recuerden que siempre equilibrio era aceleración igual a 0. Ahora, esta fuerza lo que va a conseguir es una aceleración. Entonces voy a tener que aplicar la segunda ley de Newton. Cuando yo haga estas ecuaciones, no las voy a igualar a 0. Lo que voy a hacer es igualarlas a la masa
por la aceleración en la dirección considerada. Bueno, vamos a verlo a esto cómo se hace. La primera ecuación dice sumatoria de fuerzas horizontales o con proyección horizontal igual a masa por aceleración. Masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo. Fíjense que está puesto a propósito el signo positivo. ¿Por qué dice positivo? Porque el sentido de la aceleración coincide con el sentido de la componente de la fuerza en esa dirección. Por eso dice positivo. Bueno, la única componente horizontal que hay en todo este sistema, mi diagrama del cuerpo libre dice que es la componente horizontal de la fuerza F, o sea, F por el coseno de 37 grados. Y esto lo igualo a masa por aceleración. Esa sería mi primera ecuación, o sea, en dirección horizontal. ¿Qué pasa en dirección vertical? Bueno, tendré que plantear otra ecuación para esta situación en dirección vertical. En vertical yo lo que observo es que este cuerpo no se levanta. En ningún momento me dijeron que este cuerpo se mueve hacia arriba. Entonces, su aceleración es cero. Entonces, esta ecuación sí la igualo a cero. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque la aceleración, según I, en vertical, es igual a cero. Simplemente lo hago por eso. Bueno, si desarrollo esta formulita, me va a quedar la normal, que yo puse en evidencia en el diagrama del cuerpo libre, la pongo positiva hacia arriba, porque es así, positiva hacia arriba, más la fuerza F aplicada por el seno de 37, o sea, su proyección vertical, menos el peso, que es hacia abajo y es de 50 metros. Bueno, una vez que tengo estas dos ecuaciones, voy a simplemente despejar la normal. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, de la primera ecuación, vamos acá con la segunda. A ver, normal más la fuerza de F es 40 newtons, seno de 37, 0,60, menos el peso, de ahí despejo la normal. Y eso me da 26 newtons. Bueno, si ustedes prestan atención van a ver que la normal, en este caso, no es igual al peso. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una fuerza externa, la fuerza F, que tiene una componente vertical, que está de alguna manera disminuyendo esa normal porque está tratando de levantar al cuerpo sin lograr. Y por lo tanto, la normal en este caso no es igual al peso, en este caso particular. Entonces la reacción del plano no es igual al peso cuando hay algún tipo de fuerza externa que trate de levantarlo, aliviane un poco ese peso, ¿sí? Sin lograr moverlo hacia arriba. Bueno, con eso responderíamos el inciso A. Ya tenemos la normal, 26 newtons. Vamos al inciso B. El inciso B nos preguntaba el módulo de la aceleración. Bueno, en este caso voy a la primera ecuación. No sé si lo alcanzan a ver allá abajo. Lo escribo arriba, de la primera ecuación, donde decía fuerza
por el coseno de 37 grados, igual a masa por aceleración. Y aquí voy a despejar la aceleración. La masa la conozco. Si tengo el peso, tengo la masa. Vale 5,1 kilos. Está acá. El coseno de 37 es un número, lo calculo. La fuerza F la conozco, es 40 newtons. Eso lo escribí acá abajo, no sé si lo alcanzan a ver. Y de ahí despejo la aceleración. De esta primera ecuación voy a obtener que la aceleración es de 6,26 metros sobre segundo al cuadrado. 6,26 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración horizontal hacia la derecha de este cuerpo bajo la acción de esta fuerza de 40 metros. Bueno, este es el trabajo en general que tenemos que hacer con la aplicación de las leyes de Newton. En este caso particular, estamos hablando de un cuerpo, un único cuerpo, en este caso apoyado sobre el piso, sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Vamos a tener otros casos, seguramente ustedes lo habrán visto en la guía de trabajo, en los cuales no vamos a tener un solo cuerpo, vamos a tener dos vinculados, vinculados a través de un hilo, soga, cadena, cable, inextensible, del cual despreciamos el peso y la masa, la masa, por lo tanto el peso, que simplemente los vincula en ese movimiento. Tal es el caso de este ejercicio que está en la guía, lo que tenemos aquí, que me gustaría que me dijeran si lo alcanzan a ver. ¿Lo ven? ¿Lo ven allí? ¿Alguien Sí, profe. Sí. Bueno, ven dos cuerpos vinculados. Uno de masa M1, este que está sobre una superficie horizontal, y un cuerpo de masa M2, ¿sí? Que es conocida esa masa, es dato, 9 kilos. Están vinculados entre sí a través de un cable, del cual yo dije, bueno, vamos a despreciar el peso y la masa, nos vamos a quedar solamente con masa 1 y masa 2. En el problema nos dicen que el cuerpo número 2, ese que está colgando, obviamente se está desplazando hacia abajo, porque no hay nada que lo detenga, no hay rozamiento en el otro cuerpo, con una aceleración conocida. El dato es 1,22 metros sobre segundo al cuadrado, como vemos aquí en la figura. Si despreciamos el roce, nos piden calcular la masa del cuerpo 1, esa masa más grande que está allá arriba. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que aplicar la segunda ley de Newton por separado a cada uno de los cuerpos. O sea, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y otro diagrama para la masa 2, y allí aplicar estas condiciones que decíamos como de equilibrio. En este caso, como hay aceleración en algunas direcciones, bueno, van a ser ecuaciones que siguen la segunda ley de Newton. Algunas van a estar igualadas a cero, otras no. Ahora vamos a ver cuáles y por qué.
para poder llegar a la respuesta a esta pregunta que nos están haciendo. Bueno, empezamos entonces con los diagramas de cuerpo. Bueno, tenemos dos cuerpos. Acá volví a repetir nuestro sistema de referencia. Vertical hacia arriba positivo, horizontal hacia la derecha positivo para nosotros. Para el cuerpo 1, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es lo siguiente. Tengo el peso, que es masa 1 por gravedad. Eso es el peso 1. Así, imaginariamente, lo que hice fue cortar esta soga o hilo que los vinculaba. Entonces, bueno, para poner en evidencia esa fuerza, hice aparecer esta tensión T, que es la tensión de ese hilo o soga que mantiene unido a los dos cuerpos. Dibujé la aceleración en dirección y sentido correspondiente. En este caso es una aceleración positiva, porque ese cuerpo, si la masa 2 está bajando, la masa 1 se está moviendo hacia la derecha en dirección horizontal. ¿Sí? Y puse en evidencia también la normal en este caso. En este caso, la normal sí sería igual al peso, porque la tensión no tiene proyección sobre la vertical, es una fuerza horizontal. Eso es para el cuerpo 1. Para el cuerpo 2, su diagrama de cuerpo libre, como lo están viendo, tengo solamente dos fuerzas para poner en evidencia. Una de ellas es el peso, siempre está ese peso porque tiene masa, que es dato en este caso, y la tensión. Si no pusiera yo esa tensión, este cuerpo no estaría en equilibrio, de hecho no estaría vinculado al otro. Yo sé que esa tensión en el hilo es exactamente igual en la parte horizontal y en la vertical, es la misma fuerza. Como es un hilo o soga, va cambiando de dirección simplemente. Y por último, destaco que la aceleración es hacia abajo, se está moviendo hacia abajo, está acelerando con esa aceleración que me dijeron. Por lo tanto es una aceleración negativa, porque su sentido es hacia abajo, es contrario a mi sentido positivo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora tengo que plantear las ecuaciones. La primera ecuación que voy a hacer es sumatoria de fuerzas según X igual a masa 1 por aceleración. Esto para el cuerpo 1, yo estoy acá dividiendo en dos partes. ¿Por qué pongo masa 1 por aceleración? Porque el cuerpo se está moviendo en la dirección horizontal. Cuando me fijo qué fuerzas hay en el sentido horizontal, me fijo en el diagrama de cuerpo libre, y solamente encuentro una, la tensión, que le pongo positivo porque es también positiva de acuerdo a mi sistema de referencia. Entonces voy a decir que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Esa va a ser mi formulita, mi primer formulita de cálculo. Siguiendo la segunda ley de Newton. Mi segunda ecuación va a ser sumatoria de fuerza según I igual a 0. Bueno, de aquí no voy a conseguir mucha información, por eso la taché. La única información que voy a sacar de acá es que la fuerza hacia arriba, o sea, N,
va a ser igual al peso, lo cual no me interesa mucho, porque realmente no es lo que me están pidiendo, ¿eh? No me están pidiendo la intensidad de la normal en absoluto. Por eso la taché, no la voy a utilizar. Me quedo solo con la primera. Voy al segundo cuerpo, hago exactamente lo mismo. Comienzo con la sumatoria de fuerzas en horizontal. Bueno, si ustedes miran en horizontal para el cuerpo 2 no hay ninguna fuerza. Ese cuerpo no está apoyado en ningún lado en vertical, está separado ahí de esa mesa, o lugar donde transcurre este fenómeno. O sea que no está apoyado, no hay ninguna fuerza. Simplemente lo que saco de acá es que la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0. No hay nada, absolutamente nada en la horizontal para el cuerpo 2. No sucede lo mismo con la sumatoria de fuerzas verticales para este segundo cuerpo, que es igual a la masa 2 por la aceleración, por movimiento hacia abajo, y es negativo, acá está negativo, porque la aceleración es negativa, del cuerpo 2 es negativa, porque va en contra del sentido de mi convención y positiva hacia arriba. Por eso le puse el signo menos, y es muy importante esto, porque si no, el ejercicio va a salir mal, va a salir mal. Bueno, ¿qué fuerzas tengo interviniendo aquí? Tensión y peso. Entonces la formulita, si no la alcanzan a ver, se las voy a escribir acá arriba. Para el cuerpo 2 me va a quedar más la tensión, que es hacia arriba, menos el peso del cuerpo, que es masa 2 por gravedad. Recuerden que la masa 2 es conocida, 9 kilos de masa. Esto va a quedar igual a menos M2 por la aceleración, como ya dije. Bueno, ahora con estas dos fórmulas, lo que voy a hacer simplemente es ubicar. De la primera ecuación voy a tomar a lo que es igual la tensión T. La tensión T es masa 1 por aceleración. O sea, donde dice T, acá voy a poner masa 1 por aceleración. La aceleración es exactamente igual a lo que figura del otro lado de la igualdad, porque el sistema se mueve todo junto. Todo junto. Bien, una vez que hago esto, voy a llegar a esta ecuación. Masa 1 por aceleración, menos masa 2 por gravedad, igual a menos masa 2 por aceleración. Ahora solamente me resta sustituir valores, nada más que eso. Donde dice aceleración, voy a poner el dato 1,22 metros por segundo al cuadrado. Donde dice masa 2, voy a poner los 9 kilos que son datos. Donde dice gravedad, voy a poner 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y con eso completo todos los datos que tengo. Así que simplemente lo que hago es despejar la masa 1, que es la incógnita. Bueno, para esto, acá está el pasito intermedio. Este término me da 88,2 newtons. Está restando, lo paso sumando al otro lado. De ahí voy a llegar a esto que está entre paréntesis,
y como la aceleración está multiplicando a la izquierda, la voy a pasar dividiendo a la derecha. Y eso va a resultar en 63,3 kilogramos, que es la respuesta que ustedes tienen allí en el módulo. Bueno, tienen varios casos en el módulo. En el libro virtual, como actividades, tienen varios ejercicios. De hecho, de ejercicios de este tipo con dos cuerpos vinculados. Tienen otro ejemplo muy lindo, muy interesante, también en el libro virtual, en la parte de cuerpos vinculados. Tienen que prestar mucha atención a hacer el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos, prestar atención al sentido y dirección de las aceleraciones o del movimiento y plantear estas ecuaciones que acabamos de ver. Como verán, para la masa 1, en este caso, ese cuerpo que se mueve de forma horizontal, la ecuación en vertical no nos es útil porque el cuerpo no se mueve en vertical, la masa 1, simplemente se está moviendo en horizontal. Y lo mismo sucede para la masa 2 en dirección horizontal. No hay ninguna fuerza en dirección horizontal interviniente, entonces esa ecuación no la utilizamos, por eso las taché. Bueno, prácticamente los casos son todos iguales, son muy parecidos. El tema está en hacer correctamente los diagramas de cuerpo libre y un planteo de ecuaciones. En este caso se pedía la masa de uno de los cuerpos. Puede ser, en otro caso, que se pida otra variable, la aceleración, la masa del otro cuerpo, la tensión en el cable, etcétera, etcétera. No hay más que eso. Bien, entonces, para la parte de dinámica, tenemos estos casos como más importantes. Bueno, pasamos entonces, hacemos un paneo por los contenidos. Sería el de la última parte de esta unidad, que son los siguientes: trabajo y energía, el concepto de trabajo mecánico, el teorema del trabajo y la energía, y vamos a ver este concepto de energía y energía mecánica en particular. Ustedes todo esto lo tienen en el libro virtual. Y bueno, cómo se compone la energía mecánica que vamos a trabajar. Bien. Y por último, el principio de conservación y la potencia mecánica. Esto es importante también para nosotros. Bueno, vamos a empezar con estos conceptos de trabajo, energía y potencia. Bueno, la palabra energía, de hecho, la utilizamos sobre todo en la actualidad, con muchísima frecuencia. No sé, hablamos de energía eléctrica, energía atómica. Sabemos que los alimentos nos proveen energía, forma química, que nosotros transformamos, podemos transformar en movimiento, para, bueno, realizar trabajo, o sea que estamos así como en una transferencia de energía, trabajo permanente. Así que bueno, este concepto es bastante importante. Bueno, ¿cómo los definimos? Yo acá simplemente pegué algunos conceptos que tienen ustedes allí en el libro virtual, que nos dicen que la energía
es la capacidad de un cuerpo o sistema de cambiar o producir cambios. Dice que, y ya nos enseñaron esto de que la energía se transfiere, no nace de la nada, pasa de un sistema a otro, transformándose. Anticipo, recuerdo, la energía tiene una unidad en particular que es Joule, y el trabajo también, quiere decir que son cosas equivalentes, conceptos equivalentes. Energía y trabajo son una cosa u otra porque hay una transformación entre uno y otro. Y finalmente, allí en el libro, va a decir que el trabajo es una transferencia de energía. Hablo de todo tipo de energía, no nombré la energía calórica, la energía luminosa, la energía mecánica, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un poquito. Bueno, ¿qué es el trabajo mecánico? La biomecánica lo define distinto a nuestro concepto cotidiano del trabajo. Se define simplemente como el producto de la fuerza que está actuando sobre un cuerpo por el desplazamiento de dicho cuerpo. O sea, en definitiva, para la biomecánica, el trabajo es fuerza por distancia. ¿Sí? Lo nombramos en este caso particular con la letra L, así lo van a ver en la bibliografía y en la documentación que les adjuntamos. Si lo graficamos, bueno, a un cuerpo le aplicamos una fuerza, en un plano, en este caso horizontal, ya vimos que esto va a generar un desplazamiento, entonces el trabajo para nosotros será simplemente fuerza por distancia, como fuerza está medido en Newton, y el desplazamiento en metros, fuerza por distancia va a ser Joule. O sea, un Joule equivale a un Newton por un metro. Newton por metro. Estas fuerzas aplicadas a los cuerpos no siempre van a estar en igual dirección y sentido que el movimiento. A veces, como ya vimos en ese ejercicio primero que hicimos de aplicación de la segunda ley de Newton, las fuerzas van a estar actuando de forma inclinada. Entonces va a haber una parte de esa fuerza que haga trabajo y la otra no. Si trabajo es fuerza por distancia, al analizar la fuerza, solamente nos vamos a quedar con la componente de esa fuerza en la misma dirección que el desplazamiento. Bien, seguimos entonces con este concepto de que vamos a tener que proyectar la fuerza actuante sobre la dirección del movimiento, cuando sea necesario. O sea que en forma genérica, para nosotros, trabajo va a ser fuerza por distancia, por el coseno del ángulo que forman la dirección de la fuerza, si es inclinada, con el desplazamiento que produce. Bueno, lo importante de esto es que el trabajo de una fuerza no es una magnitud vectorial, aunque intervenga un vector allí, el vector fuerza, y también un vector, el vector desplazamiento, otro vector. En realidad es una escalar. O sea que el trabajo no apunta hacia ningún lado. Nosotros vamos a hablar de trabajo positivo o negativo,
de acuerdo a si la fuerza es a favor u opuesta al desplazamiento. Nada más que eso. Profe, Bueno, ¿podría volver un segundo a la diapositiva anterior? sí, cómo no, ahí voy. Ahí está. Esa, gracias. Ahí le ¿Se saqué ve pausa. Catalina abajo? No lo pregunté. Sí, se ve. ¿Se ve bien? Bien. Sí, quería Esto anotar la fórmula. lo tienen ahí, lo tienen. Y la formulita, no me acuerdo. Sí, creo que está en la tabla. Trabajo. Decíamos, la fuerza no siempre... ¿Alguien preguntó algo? ¿Alguien está hablando? ¿Preguntando? No. Bueno, dependiendo de la inclinación de la fuerza, decíamos que el trabajo es positivo, negativo o nulo. Bueno, esto también lo tienen allí en el módulo, en el libro virtual. El trabajo tiene signo positivo cuando la fuerza recibe energía, está, digamos, entregando esa energía, haciendo avanzar al cuerpo en la dirección del desplazamiento. Es lo que ven ustedes aquí, acá, a la izquierda. Esta fuerza F es a favor del movimiento, siempre que se mantenga en ese cuadrante que ustedes están viendo allí, en los dos azules, arriba o abajo, porque bueno, hay una componente de esta fuerza que es precisamente la componente horizontal, o sea, fuerza por el coseno del ángulo, que ayuda, digamos, a ese trabajo, es lo que hace mover a ese cuerpo. Entonces decimos, si la fuerza es a favor, bueno, el trabajo será positivo, mayor que cero. En el caso límite que la fuerza sea perpendicular a la dirección de movimiento, que ese angulito en cuestión sea de 90 grados, el trabajo es nulo, porque el coseno de 90 grados, ustedes ya saben, es cero. Entonces 0 por distancia por fuerza me va a dar 0. Esto quiere decir, tirando por tierra nuestro concepto de trabajo, que cuando yo cargo un maletín o algo en la mano, hago una fuerza para sostenerlo y camino, me muevo en una horizontal, no estoy haciendo trabajo físicamente o biomecánicamente hablando. Porque bueno, el trabajo en este caso queda anulado porque la fuerza que yo hago para sostener ese maletín es vertical y el desplazamiento es horizontal, quiere decir que el ángulo entre ambos es de 90 grados, entonces no hay trabajo. No hay trabajo. Y el último de los casos, obviamente, es cuando la fuerza aplicada sobre el cuerpo, de alguna manera, uno de sus componentes es en contra del desplazamiento, o sea, cuando el ángulo es mayor de 90 grados, en ese caso el trabajo es negativo. Bueno, y esto va a ser de gran utilidad en el caso en que tengamos un sistema de fuerzas aplicados sobre el cuerpo. Algunas fuerzas van a realizar trabajo, otras no, algunas van a realizar trabajo positivo y otras negativo. Y vale este principio de superposición en todo caso. El trabajo resultante será la sumatoria algebraica con su signo de cada uno de los trabajos que generan esas fuerzas independientemente sobre ese cuerpo. O sea, el principio de superposición. Bien. Cuando el
trabajo, esta transferencia de energía que habíamos dicho, realizado por una fuerza, no depende del camino o del recorrido de ese cuerpo, sino del punto inicial y el punto final. Acá ustedes a la derecha tienen un esquemita. Si yo un cuerpo lo muevo con alguna fuerza desde el punto A al punto B, sin tener en cuenta el camino que recorre, puedo subirlo, bajarlo, o subirlo de B a A, o bajarlo de A a B, por este caminito que ustedes tienen acá dibujado, esta trayectoria, o puedo hacerlo por otra, o puedo hacerlo en línea recta, o puedo hacerlo así. Si ese trabajo solamente depende del punto inicial y final, se dice que ese trabajo es conservativo y es consecuencia de algún tipo de fuerza conservativa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una conservación de energía. No hay pérdida de energía, eso es lo que quiere decir. Y en estos casos, ese trabajo de la fuerza conservativa es independiente de la trayectoria y es recuperable en su totalidad. Esto nos da cuenta de que no hay pérdida de energía. Bueno, ¿cuáles son estas fuerzas conservativas? Bueno, la fuerza conservativa por excelencia es el peso de los cuerpos. Otro ejemplo es la fuerza elástica, ¿sí? De restitución, las fuerzas que se presentan en los resortes, o las fuerzas electromagnéticas, que las veremos en el otro cuatrimestre. En este caso nos quedaremos con el peso. El peso es una fuerza conservativa. Si yo le aplico una fuerza a un cuerpo para elevarlo de un punto A a un punto B más arriba, o lo quiero bajar, ¿sí? No importa qué camino recorra yo, sino simplemente que la fuerza que aplique sea igual o levemente superior a ese peso para poder movilizarlo, y voy a poder subir y bajarlo las veces que tendría más o menos ese sentido. Bueno, si existen fuerzas conservativas, por supuesto, van a existir fuerzas no conservativas, aquellas que disipen energía, que saquen energía de ese sistema considerado, y son, por excelencia, las fuerzas de rozamiento, la fricción. Nosotros esas las vamos a trabajar. ¿Qué pasa con estas fuerzas de fricción o rozamiento? Bueno, ¿qué sabemos de ellas? Cuando hay rozamiento se genera calor, eso lo saben ustedes. Si se genera calor, quiere decir que hay un intercambio de energía entre la superficie de contacto, y ese calor se disipa. De alguna manera, parte de la energía de ese sistema se está perdiendo y está yendo hacia otro lado. Otro caso de fuerzas no conservativas son las fuerzas externas, esas fuerzas que yo aplico a los cuerpos, que obviamente lo que van a hacer es incorporar energía o sacar energía, en todo caso, de ese sistema, aumentando la velocidad, por ejemplo, o disminuyendo la velocidad. Bueno, en resumen, dos tipos de fuerzas ahora catalogadas con respecto al concepto de trabajo y energía. Fuerzas conservativas, el peso. Fuerzas no conservativas,
el rozamiento o la fuerza sexual. Eso vamos a considerar. Y bueno, a lo último para aclarar, fuerza de rozamiento. En este caso, sí va a ser muy importante cuando haya rozamiento la trayectoria que siguen los objetos, porque bueno, cuanto más largo es el camino, más rozamiento va a haber, ¿sí? O viceversa, y eso va a generar mayor disipación de energía, o sea, va a haber pérdida de energía, mayor pérdida de energía cuando hay más fricción. Y esto sucede cuando la trayectoria es mayor. Entonces, en este caso, no importa solamente el punto de partida y llegada, sino el camino que recorre ese cuerpo. Esto en cuanto a fuerzas conservativas y no conservativas. Todo lo que yo les muestro aquí lo tienen allí en el módulo. Bueno, y por último, el concepto de potencia mecánica. Bueno, ¿qué es lo que mide la potencia mecánica? Lo que mide es la rapidez con que se está realizando trabajo o transfiriendo energía. Bueno, y esa rapidez de transferencia de energía o rapidez de realización del trabajo se denomina potencia. Entonces, la formulita que vamos a tener en cuenta para el caso de potencia es trabajo, es un cociente, es una razón o la relación entre el trabajo realizado por una fuerza dividido el tiempo empleado en ejecutar ese trabajo. Y esto nos da cuenta precisamente de la tasa, esa tasa de transferencia de energía o rapidez con la cual se realiza cierto trabajo. O sea, potencia, trabajo dividido en tiempo. Bueno, vamos a simbolizarlo de esta forma: potencia, trabajo dividido tiempo, y la unidad de potencia va a ser la siguiente. Si trabajo es como energía, es joule, y el tiempo es segundo, esa es nuestra unidad básica del CIMELA. La unidad de potencia es, obviamente, el watt. Watt. Ustedes la palabra quizá watt no la utilizan normalmente, pero sí saben que, por ejemplo, las boletas de luz en casa vienen en kilowatt. O sea, nos están dando cuenta de potencia consumida. Bien, en el caso de que ese cuerpo que uno está estudiando tiene velocidad constante, hay una pequeña variación en la fórmula de potencia. Si potencia, lo escribo acá arriba, potencia es trabajo sobre tiempo, o sea, fuerza por distancia dividido tiempo. Nosotros sabemos que distancia sobre tiempo, para el MRU, velocidad constante, es velocidad. Entonces también la potencia, en este caso particular, la podemos obtener aplicando la formulita fuerza por velocidad. Insisto, solamente en el caso de que los cuerpos se muevan con MRU. Solamente. Bien, entonces, concepto de trabajo como transferencia de energía, o misma energía, el concepto de potencia mecánica.
Energía. Bueno, acá vamos a ir así en las definiciones. Profe, ¿podés volver un cachito a la ¿Cómo no? anterior? Que le saco una foto. Ahí está, fotito. Ahí está, Agustina. Gracias. Bueno, decía, con respecto a energía, lo vamos a describir así muy rapidito. Necesitamos ejercitar sobre esto en la clase que viene. ¿Qué podemos decir de la energía? Dice que es una magnitud física que está asociada a la capacidad de generar un trabajo. Y ya sabemos lo que es, ya sea mecánico, de emisión de luz, calor, etc. En realidad, el concepto de energía es, entre comillas, un invento o un concepto que se generó en física para describir estos fenómenos de transferencia. En principio, bueno, lo definimos como capacidad de generar o realizar un trabajo en cualquiera de sus formas. Y decíamos, como ya saben, que la energía no se crea, no se destruye, no sale de la nada, siempre se transforma de una forma a otra. Bueno, ¿de qué formas? Bueno, algunas ya las mencionamos, algunas van a tener forma química, electromagnética, nuclear, de sonido, energía iónica, energía de los seres vivos o metabólica, energía eléctrica, calórica, térmica, y nosotros en particular vamos a trabajar con la energía mecánica. Y nos vamos a focalizar desde biofísica y biomecánica en el movimiento de los cuerpos en particular. Bien, ¿cuántos tipos de energía hay? Hay varios. Nosotros vamos a explorar la energía mecánica. Bueno, dentro de esa energía mecánica tenemos 3 tipos de energía o 2 con uno que tiene 2 variantes. La primera a tener en cuenta es la energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Es la energía subyacente en los cuerpos que depende solamente de la altura o, mejor dicho, de la posición donde se encuentra. En definitiva, que dependen de la altura. La definimos como masa por gravedad por altura. La masa del cuerpo, ya sabemos, la medimos en kilos, la aceleración en metros sobre segundo cuadrado y la altura en metros. En particular, esto nos va a dar este producto, masa por gravedad por altura, nos va a dar Joule, que es precisamente la unidad de trabajo de energía. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por metro sería Newton por metro, o sea Joule, o sea trabajo, en definitiva, es la misma unidad de trabajo. Bien, ¿dónde observamos esta energía potencial? Por ejemplo, en la caída de los cuerpos. Si tenemos una maceta ahí en el 10º piso, allá arriba, tranquilita, parece que es totalmente inofensiva, pero si llega a perder altura, de una manera se cae de arriba, esa energía potencial que tenía simplemente por su ubicación se va a transformar en velocidad. Ahí va a estar esa transformación de energía, va a pasar de energía potencial a cinética,
y va a caer desprendiendo una gran cantidad de energía. Bueno, un ejemplito acá tiene, muy simple. Si tenemos un cuerpo de 2 kilos de masa, está a 2 metros de altura, la energía potencial que tiene, para entregar que tiene, es la siguiente: masa por gravedad por altura, o sea, 2 kilos. Acá utilizamos el 10 metros sobre segundo al cuadrado, por excepción, para la gravedad, por 2. Eso nos da aproximadamente 40 joules de energía para este cuerpo. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro tipo de energía? Yo lo nombré recién, energía cinética, aquella que depende de la velocidad de los cuerpos. Y depende también de la masa. Por eso su fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. M es la masa del cuerpo, la velocidad es la velocidad del cuerpo. Vemos con un pequeño ejemplito ahora, pero allí vamos a ver que la unidad también es joule. La masa en kilos por velocidad al cuadrado es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto nos da metro por metro o segundo. Ejemplo. Ejemplo de la energía cinética, esto que vemos así muchas veces, nos hemos dado cuenta que elementos que tienen una pequeña masa son poseedores de una gran energía si tienen mucha velocidad. Y eso se debe precisamente a la energía, al concepto de energía cinética. Una bala en particular, que tiene una masa muy pequeñita, va a adquirir una gran velocidad al ser disparada, y eso va a dar cuenta de una gran energía, comparable en algún caso con la de un tren, como tienen acá a la derecha, que tiene mucha energía cinética, pero en este caso no por tener mucha velocidad, sino por tener mucha masa. Yo sé que no alcanzan a verlo, pero como dato así anecdótico, una bala de 80 gramos a 600 metros sobre segundo va a tener más o menos la energía equivalente de un vehículo de 1 tonelada a 20 kilómetros por hora. O sea que realmente esta relación entre masa y velocidad da cuenta de la intensidad de la energía cinética. Bueno, un pequeño ejemplito, muy simple. Este autito que tiene, es un autito de juguete, evidentemente, porque son solamente 0,7 kilos de masa. Tiene una velocidad de metro sobre segundo, entonces la energía cinética será 1/2, acá lo vamos a poner, de la masa por la velocidad al cuadrado, y esto nos da 1/2 por 0,7 por 1 al cuadrado de 0,35, y la unidad, como ya dijimos, resulta joule, 0,35 joules. Bien, ¿qué otro tipo de energía vamos a tener? Después la vamos a ver, pero con lo visto hasta ahora vamos a definir la energía mecánica que vamos a considerar nosotros, que va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, va a estar asociada al estado mecánico de los cuerpos, dependiendo de la altura y la velocidad, o la posición y la velocidad que tengan, y por supuesto de la masa. Y lo diagramamos así, como ustedes lo ven. Cuando hablemos de energía mecánica, nosotros inmediatamente vamos a darnos cuenta que hablamos de energía cinética más energía potencial.
todo en un mismo paquete. O sea, vamos a observar un cuerpo, si tiene altura o una posición determinada, va a tener energía potencial, y si tiene velocidad, va a tener una energía cinética. Va a haber un equilibrio de esa energía mecánica, una transformación de una a otra, sin pérdida de energías o con pérdida de energías. Ya hemos visto este concepto de fuerzas no conservativas. Bueno, la que quería mencionar al final es la energía potencial, también es un tipo de energía potencial, pero en este caso es elástica. La menciono porque más adelante la vamos a ver de alguna forma. Que es la energía de los resortes. Esta energía potencial y almacenada en un resorte comprimido o extendido depende de una constante, que se llama constante elástica del resorte, que la medimos en newton sobre metro, y la fórmula de esa energía potencial elástica la vamos a mencionar ahora, la vamos a dejar por ahí en el tintero. Es un medio de la constante por el desplazamiento o estiramiento o compresión de ese resorte al cuadrado, medido en metros, obviamente. Bueno, la vamos a dejar por allí, guardadita esta formulita. No lo recuerdo bien, pero creo que lo tienen en la tablita de fuerzas. Bueno, y terminamos con esto, la clase de hoy. El principio de conservación de la energía mecánica. Si en un sistema actúan solamente fuerzas conservativas, como el peso, o estas fuerzas electromagnéticas, o estas fuerzas de los resortes, elásticas, la energía mecánica del sistema permanece constante. Acá lo tienen escrito. Si sobre el sistema solo actúa la fuerza peso o fuerza elástica de algún resorte o fuerzas electromagnéticas, entonces la energía mecánica de ese sistema va a permanecer constante. Esto significa, por ejemplo, como ven acá en la figura, el caso de un esquiador que se desliza por una colina sin rozamiento, o sea que acá en este caso actúa solamente la fuerza peso, ¿sí? O sea, una fuerza conservativa. Si tenía alguna velocidad en el punto A, tenía por supuesto una altura en el punto A. Lo que va a suceder en ese movimiento de origen final de A a B va a ser el siguiente. Ese esquiador va a bajar, o sea, va a perder energía potencial, pero va a ganar en energía cinética. Para eso se desliza precisamente, para divertirse y adquirir velocidad. Entonces va a haber una conservación de la energía, es decir, que la energía potencial en A, en el punto A, más la energía cinética en A, va a ser exactamente igual a la energía mecánica que tiene este esquiador en el punto B. O sea, energía potencial en B más energía cinética en B. Bueno, este principio nos va a ser de gran utilidad para hallar precisamente incógnitas o valores que se nos pidan cuando planteamos este principio de conservación. Si tenemos, como en este caso, este esquiador, tenemos la altura de esa colina y la velocidad inicial, o velocidad de nada, podemos saber
qué velocidad va a tener al llegar al punto más bajo. O cuánta altura va a descender, por ejemplo, es otra de las incógnitas que podemos responder, utilizando este principio de conservación. Bueno, como verán, para este esquiadorcito, que simplemente lo que hizo fue bajar de esa colina, en este caso, el trabajo de la única fuerza que hay intervenir, que es el peso, que es una fuerza conservativa, lo que hizo fue variar la energía potencial. Y acá dice, y ustedes lo tienen en el material, que el trabajo de las fuerzas conservativas es menos, estamos diciendo menos ahí bien marcadito, es menos la variación de la energía potencial. O sea, que hay, digamos, un descenso en este caso, ahí estaría designado con ese signo. Pero bueno, hay una conservación, el trabajo es igual a la variación de la energía potencial, no hay pérdida de energía. Acá lo menciono yo, ¿sí? Si el trabajo que realiza el peso es peso, o sea, fuerza por distancia, el peso es vertical, la altura, también lo mismo en vertical, peso por altura, el trabajo de la fuerza-peso entonces es masa por gravedad por altura, y la variación de la energía potencial es energía potencial final menos inicial. Entonces será la energía potencial final del esquiador es cero potencial. ¿Por qué? Porque llegó al nivel cero, abajo. Cero menos masa por gravedad por altura. Esto implica, esto que acabo de decir, que el trabajo de la fuerza conservativa es igual a menos la variación de la energía potencial. Y eso cuando la fuerza es conservativa. Bueno, vamos a dejar por acá, porque lo que viene es bastante complejo. La clase que viene, voy a dejar de compartir. No sé si alguien quiere sacar alguna fotito de esto antes de irnos. ¿No? Lo tienen en el material, ¿no? Bueno, la clase que viene entonces, que sería nuestra última clase después, antes del parcial, lo que vamos a hacer es terminar con unos pequeños conceptos que nos faltan nada más, y después está indicada allí en el cronograma como un repaso. Lo que vamos a hacer por allí es más ejercicio. Esta clase sobre todo ha sido para recordar varios conceptos, los cuales tenemos que aplicar. Bueno, ¿alguna preguntita antes de irnos? Acá me dicen el 20 repaso. El 20 no, porque es feriado, creo. Tenemos hasta el 13. Sí. No sé, o sea, sacaron el evaluable 1 y yo me había sacado un 9, pero no, sí, pero no me deja ver en cuál me equivoqué. O sea, ya esa, mira, es una pregunta recurrente, Sofía. Pero no tengo una para como reforzar el tema que estaba mal. Sí, yo te entiendo y me parece súper atinado lo que me decís y totalmente razonable. ¿Por qué no allí en consultas generales, Sofía, por qué no preguntan, por favor? Creo que sos la segunda alumna que me estás preguntando eso. No sé cómo se visualiza, la verdad que no
en ese chat de consultas generales. Pregunta por favor allí, pues la verdad que no lo sé, no lo he consultado tampoco, no sé qué decir. Dale, gracias, profe. No sé qué decir. No quiero decirte nada, viste, que no corresponda, porque no lo sé. No lo sé. Voy a consultar y bueno, veremos. De todas maneras, hace la preguntita, porque por ahí estamos para ayudar a otros compañeros que están con la misma vida. Gracias, Bueno, profe. no de nada, Sofía. ¿Alguna preguntita más? No.